Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública, con el propósito de tener más elementos informativos que nos permitan hacer un análisis razonable para tratar de comprender cómo los asuntos públicos nos afectan en nuestra vida cotidiana. En las últimas semanas, en los últimos meses, los programas sociales que pusieron en marcha los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum han sido parte de la polémica casi cotidiana con respecto a la utilidad o al impacto social que tienen. Y por lo tanto, tener un punto de referencia de alguna institución fuera del gobierno que pueda hablar sobre el impacto de estos programas sociales es algo muy útil y también muy importante. Pues bien, el impacto de las llamadas pensiones no contributivas y de los programas sociales, como las pensiones a personas mayores de 65 años, becas para niños y adolescentes, apoyos para mujeres trabajadoras o para personas que enfrentan alguna discapacidad, sí contribuyen a la erradicación de la pobreza y a la reducción de las desigualdades. Esto advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en su informe denominado Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024, que empezó a ser difundido la semana pasada. La CEPAL, una comisión regional de la Organización de las Naciones Unidas, explica en su informe 2024 que la expansión de los sistemas de pensiones no contributivos representan uno de los principales hitos en el proceso de fortalecimiento de los sistemas de protección social en la región, especialmente si se consideran los altos niveles de informalidad laboral y las amplias brechas y desigualdades en los sistemas de pensiones. De esta forma, se ha identificado que su cobertura ha crecido del 3.4% de las personas de 65 años y mayores en el 2000, lo que equivalía aproximadamente a 1 millón de personas mayores, ha crecido del 2000 al 2022 del 3.4% al 31%, lo que significa que de 1 millón de personas beneficiadas aumentó a 19.6 millones de personas. Estamos hablando de las llamadas pensiones no contributivas, que son parte de las herramientas de los gobiernos para distribuir el bienestar y los beneficios a la gente que vive en la pobreza o en la extrema pobreza. Esta Comisión Regional de las Naciones Unidas advierte en su informe 2024 que el patrón de desarrollo de América Latina y el Caribe, aunque diverso entre países, tiene numerosas características comunes en materia de desequilibrios económicos, sociales y ambientales que se manifiestan en tres trampas del desarrollo. Así las llama, tres trampas del desarrollo: una baja capacidad para crecer, una elevada desigualdad con baja movilidad y débil cohesión sociales, y una baja capacidad institucional y de gobernanza poco efectiva para abordar los desafíos del desarrollo. Estas tres trampas, así las llama la CEPAL, estas tres trampas y los círculos viciosos que las alimentan hacen que no sea exagerado decir que los países de la región de América Latina y el Caribe se encuentran en una crisis de desarrollo. Y vemos la diapositiva número 4, donde se ilustra con mucha claridad la situación promedio de 18 países de América Latina y el Caribe de personas que viven en situación de pobreza extrema y de pobreza en general. En lo que se refiere a la pobreza en general, hay signos alentadores y números importantes, porque si ustedes revisan esta diapositiva número 4, van a observar que en 1990 el 51.2% de la población de América Latina vivía en la pobreza. 51.2%. Y si nos trasladamos hasta el extremo derecho y vemos lo que sucede en 2024, observaremos que de acuerdo con los números de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la pobreza se redujo
del 51.2% al 26.8% en promedio en estos 18 países de América Latina que son parte de esta muestra. Donde sí hay desaliento es con respecto a la pobreza extrema, porque si ustedes ven la gráfica a la izquierda, en café, vemos que en 1990 vivían en la pobreza extrema 15.5% de la población de América Latina, 15.5%. Y en el extremo derecho vemos que en el 2024 ese porcentaje de personas que viven en pobreza extrema es del 10.4%. Ha habido una disminución mínima de 5 puntos en un larguísimo tramo de 1990 al 2024. Pero hay otro dato también igual de significativo. Si vemos 2022, 2023 y 2024 prácticamente están en el mismo rango los porcentajes, 11.1, 10.6 y 10.4, que son los porcentajes de población de América Latina y el Caribe que sigue viviendo en la pobreza extrema. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe considera que esta crisis del desarrollo interactúa con un conjunto de nudos críticos para el logro del desarrollo social inclusivo en la región. Estos nudos incluyen la persistencia de la pobreza y de la vulnerabilidad a la pobreza, las desigualdades estructurales, injustas e ineficientes, las brechas en el desarrollo de capacidades humanas relacionadas con la educación, la salud y la nutrición, de acceso a los servicios básicos, los déficits de trabajo decente, y así lo nombra, trabajo decente, en buenas condiciones, con buen sueldo, con las prestaciones adecuadas para que la gente se sienta feliz y con acceso a servicios que se puedan pagar con un buen salario. Eso es lo que la CEPAL llama un trabajo decente. Y también influye en este problema las incertidumbres asociadas con los cambios tecnológicos en el mundo del trabajo, también un acceso a un parcial y desigual a la protección social, una institucionalidad social en construcción y un nivel de inversión social insuficiente. Todo, todo esto influye en la persistencia de la pobreza de la gente que vive en América Latina y el Caribe, dice la Comisión Económica para esta región. Convoca a la CEPAL a fortalecer los sistemas de protección social en la región, ya que dichos sistemas contribuyen directamente a la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades, al buscar garantizar el acceso a ingresos adecuados para el logro de un nivel de bienestar suficiente de manera universal, a servicios sociales básicos y vivienda, y a las políticas de inclusión laboral y social y el trabajo decente, un trabajo decente del que la gente se pueda sentir orgulloso y satisfecho. Bueno, pues en el informe 2024 de la CEPAL se explica que los sistemas de protección social se componen de prestaciones contributivas y no contributivas. Es muy importante tener claro estos dos conceptos, prestaciones contributivas y no contributivas. Bueno, pues estas aportaciones, estas prestaciones en los sistemas de protección social significan lo siguiente. Las políticas contributivas vinculan las contribuciones realizadas por las personas a lo largo de su vida activa en el mercado laboral con el acceso a las prestaciones que conocemos, tanto para el titular como para sus potenciales beneficiarios. Las prestaciones sociales que todo trabajador debería de tener y que no todo mundo tiene. Pueden financiarse estas prestaciones contributivas, pueden financiarse las prestaciones contributivas con aportes de las personas empleadas, de los empleadores, así como contar con financiamiento público o de otras fuentes. Pero, por otra parte, las políticas sociales no contributivas desvinculan el acceso a las prestaciones de los aportes realizados y se financian principalmente con recursos públicos, producto de los impuestos o de otros ingresos del Estado, o incluso con donaciones o préstamos externos. Es decir, estamos hablando que estas prestaciones no contributivas,
son las que financia el Estado y están en el rango de lo que en México conocemos como los programas sociales. Los programas sociales para apoyar a los segmentos de la población menos favorecidos que viven en pobreza o en pobreza extrema o que son más vulnerables. Vemos en la diapositiva número 8 un buen ejemplo de lo que son las pensiones no contributivas que ya son parte de la Constitución y que por obligación el Estado mexicano debe de ofrecer a algunos segmentos de la población. Estas pensiones no contributivas ya están en el artículo cuarto constitucional. Vemos en la diapositiva 8 que se establece que la federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años, en los términos que fije la ley. Las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. A las personas con discapacidad permanente menores de 65 años les corresponde la pensión no contributiva por discapacidad y a todas las personas mayores de esa edad de 65 años les corresponde la pensión no contributiva de adultos mayores. Todo esto ya es ley, es obligatorio en nuestro país. Bueno, pues otras ideas más con respecto a las pensiones no contributivas que ya están en la Constitución en el artículo cuarto. Esto lo vemos en la diapositiva número 9. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar con equidad el derecho a la educación. El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos conforme al principio de progresividad para garantizar los derechos establecidos en este artículo que impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria. El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. ¿A qué se refiere este asunto de la progresividad? Bueno, pues que siempre tienen que estar aumentando. ¿Y en qué proporción tendrían que estar aumentando los recursos destinados a estas pensiones no contributivas? Bueno, pues tendrían que aumentar año con año, por lo menos en proporción a lo que fue el incremento de la inflación anual. Por eso tienen que ser progresivos los recursos para estas pensiones. Bueno, en el 2019, en el marco de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, señala el estudio de la CEPAL, se aprobó la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo, en la que se define que el objetivo de la protección social es garantizar el acceso a ingresos adecuados para un nivel de bienestar suficiente de manera universal, servicios sociales como salud, educación, agua y saneamiento, vivienda, políticas de inclusión laboral y trabajo decente. Nuevamente este término, trabajo decente. A pesar de que los países de la región han realizado importantes avances en la ampliación y el fortalecimiento de sus sistemas de protección social, en especial en las políticas de protección social no contributiva, aún persisten importantes brechas y desigualdades que deben atenderse con urgencia. Vemos la diapositiva número 11. Esta diapositiva se refiere a la evolución de la pobreza y la cobertura de pensiones no contributivas entre las personas de 65 años y más, y hace la proyección del 2001 al 2022 en porcentajes. Vean ustedes qué interesante. Vean cómo las pensiones contributivas representaban o beneficiaban en el 2001 al 3,8% de la población de América Latina y el Caribe. Pero vamos hacia la derecha y vemos que del 3,8% en el 2001, la población que recibe pensiones no contributivas
aumentó al 31% en promedio en toda América Latina y el Caribe. Y en sentido contrario, y esto es muy interesante y es muy esperanzador, la incidencia de pobreza en 2001 era de 29,4% en promedio con respecto a la población de América Latina y el Caribe, 29,4%. Y vemos que en el 2024 este índice de pobreza, esta incidencia de pobreza, ya bajó al 15,1%, lo cual significa que sí, que esta cobertura de pensiones no contributivas entre las personas de 65 años y más sí influyen en la disminución de los índices de pobreza y que esos programas sociales que en su momento y en su gobierno llevó adelante López Obrador y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha profundizado y ha plasmado también en la Constitución, sí contribuyen a disminuir la pobreza, la marginación y las desigualdades. Esto dice la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una organización regional de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pone énfasis la CEPAL en explicar que la expansión de los sistemas de pensiones no contributivos representan uno de los principales hitos en el proceso de fortalecimiento de los sistemas de protección social en la región, especialmente si se consideran los altos niveles de informalidad laboral y las amplias brechas y desigualdades en los sistemas de pensiones. De esta forma, se ha identificado que su cobertura ha crecido del 3,4% de las personas de 65 años y más en el año 2000, lo que equivalía aproximadamente a 1 millón de personas mayores beneficiadas. Este porcentaje del 3,4 se incrementó al 31% en el 2022 y ahora de 1 millón aumentó a 19,6 millones de personas entre el 2000 y el 2022, algo que es verdaderamente emocionante. En virtud de la información incluida en la base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe, este banco de datos de la Conferencia Económica para América Latina, ahí se establece que el 27,1% de la población de América Latina y el Caribe, es decir, una de cada 4 personas en la región, residía en hogares receptores de estas prestaciones en el 2022. Es decir, ya reciben alguna pensión del gobierno, una de cada 4 personas en América Latina. La expansión de los sistemas de pensiones no contributivos representa uno de los principales hitos en el proceso de fortalecimiento de los sistemas de protección social en la región, especialmente si se consideran los altos niveles de informalidad laboral y las amplias brechas y desigualdades en los sistemas de pensiones. Es decir, los gobiernos están poniendo énfasis en la función redistributiva de la riqueza a través de estos programas y de estas pensiones no contributivas en toda América Latina. La cobertura de las pensiones no contributivas aumentó más de 27 puntos porcentuales entre las personas de 65 años y más en los últimos 20 años, periodo en el que la pobreza en esta misma población se redujo 14,3 puntos porcentuales. Es decir, las pensiones a los adultos mayores sí han reducido la vulnerabilidad de ese segmento poblacional y les han dado esperanza. Vea usted la diapositiva número 15. Esta diapositiva número 15 mide el promedio en 23 países de América Latina y el Caribe sobre la cobertura de personas pensionadas de 65 años y más en estos sistemas de pensiones no contributivos que se sostienen con fondos públicos. Y vemos gráficamente lo que ya le explicamos, el incremento de estas pensiones que otorgan los gobiernos de por lo menos 23 países, que en promedio aumentaron del 3,4% en el 2000 a 31% en el 2022. En el informe 2024, considera la CEPAL que en esta línea
Avanzar hacia una sociedad del cuidado en el marco del sistema de protección social universal, integral, sostenible y resiliente, supone reconocer la necesidad de ampliar la provisión de los cuidados para evitar reproducir y profundizar las desigualdades derivadas de la división sexual del trabajo y garantizar el derecho al cuidado a todas las personas. Dice la CEPAL, tenemos una crisis de cuidados en el continente latinoamericano. En el informe del 2024 hace esa observación. Hay una crisis tenemos que avanzar hacia una sociedad del cuidado en el marco del sistema de protección social universal. ¿A qué se refiere este asunto del cuidado, la crisis de los cuidados? Mire, esto exige contar con sistemas de protección social que ofrezcan una garantía adecuada a todas las personas trabajadoras y reconozcan el trabajo de cuidados no remunerados. Se refiere la CEPAL a algo bien simple. Todos conocemos en alguna familia o en alguna casa, en algún hogar, que puede haber una persona adulta mayor que requiere cuidados y que hay una persona que se dedica a cuidarlo. Usualmente ese cuidado no se paga. Usualmente esa labor de cuidado lo hace también una persona que se dedica a las labores del hogar y que además de dedicarse a la labor del hogar y cuidar a otra persona, no recibe ninguna remuneración por ese trabajo. Se resalta en el informe de la CEPAL que el derecho al cuidado, que incluye el derecho a cuidar a alguien, a ser cuidado por alguien y al autocuidado, es un aspecto esencial de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Este derecho supone reconocer el valor del trabajo de cuidado, asegurar los derechos de quienes lo realizan y desafiar la asignación estereotipada de estas responsabilidades a las mujeres. ¿Por qué a las mujeres? Debemos promover una corresponsabilidad social y de género. Para garantizar su ejercicio, es imperativo fortalecer los sistemas de protección social con políticas de cuidados orientadas a una nueva organización social de los cuidados y que apunten a la reducción de la pobreza y las desigualdades. ¿Por qué es importante este asunto? Porque las proyecciones que hace la CEPAL es que la sociedad de América Latina y el Caribe está envejeciendo. América Latina y el Caribe, juzga la CEPAL, están experimentando una crisis de cuidados exacerbada por los procesos demográficos que tienen lugar en la región, particularmente el envejecimiento poblacional y los cambios en las tendencias epidemiológicas que muestran una brecha creciente entre la demanda de cuidados y la disponibilidad de personas para satisfacerla en las condiciones actuales. Vea usted la diapositiva número 19. Es una diapositiva que mide el promedio en 15 países en relación con la población de 15 a 65 años, fuera del mercado laboral, cuya actividad principal es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado no remunerado de alguna persona. Y lo delicado que refleja esta gráfica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe es que el 56.3% de las personas de América Latina que se dedican a cuidar a alguna persona, el 56.3% son mujeres. Mujeres que regularmente realizan el trabajo doméstico también y que no reciben ninguna remuneración por ese trabajo. Y ya en contraste con ese 56.3%, solo el 7.3% de hombres hacen trabajo doméstico o cuidan a alguna persona sin que les paguen un centavo por esa tarea. Y esto es lo que la CEPAL refleja y reclama como algo injusto e inequitativo en perjuicio de las mujeres,
¿Por qué las mujeres tendrían que ser las responsables de cuidar a alguien en el presente o en el futuro si es una tarea que podría repartirse equitativamente con los varones? ¿Por qué el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado de alguna persona no recibe remuneración? ¿Y por qué se lo hemos delegado principalmente a las mujeres? 56.3% de mujeres se dedican al trabajo doméstico y de cuidado de alguna persona no remunerado, y solo el 7.3% de los varones hacen esas tareas. Las estimaciones en el estudio de la CEPAL son que en el año 2050, es una proyección, dice la CEPAL, en el 2050 habrá 138 millones de personas de 65 años y más, que pasarían del 9.9% en el 2024 al 18.9% de la población total en América Latina en el 2050. La población de 65 a 79 años alcanzará su mayor número en 2077, con 126 millones de personas, y la población de 80 años y más seguirá creciendo hasta el 2100. Por lo tanto, advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en esta línea, avanzar hacia una sociedad del cuidado en el marco de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles y resilientes, supone reconocer la necesidad de ampliar la provisión de los cuidados para evitar reproducir y profundizar las desigualdades derivadas de la división sexual del trabajo y garantizar el derecho al cuidado a todas las personas. Esto exige contar con sistemas de protección social que ofrezcan una protección adecuada a todas las personas trabajadoras y reconozcan el trabajo de cuidados no remunerado. El informe denominado Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe también habla sobre la pobreza y la desigualdad en nuestra región. Ese asunto lo veremos en el puntos y comas de mañana. Por lo pronto, que quede latente la idea principal que nos plantea la CEPAL, que las pensiones que otorgan los gobiernos de los estados, cuando hablo de estados me refiero a las repúblicas, cuando los gobiernos otorgan estas pensiones a sus ciudadanos más vulnerables, están contribuyendo de manera importante a temperar la pobreza y la desigualdad. Por eso es muy importante que tengamos claro que los programas sociales que ya están en la Constitución sí están cumpliendo una función social importante. Eso lo dice este informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su informe denominado Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024, que empezó a ser difundido la semana pasada y del cual veremos mañana un nuevo capítulo. Mientras tanto, muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.